Se nos dice, se presenta la población de 5 departamentos de El Salvador en 2007. ¿Cómo se lee el número de personas que vivían en Chalatenango y Cuscatlán? En esta tabla que tenemos aquí podemos observar dos columnas, una con el nombre de los departamentos y el otro con la población. En este caso se nos pide leer el número de personas que viven en Chalatenango y en Cuscatlán, es decir, este número en Chalatenango y este número que corresponde al departamento de Cuscatlán. Para poder leer números hasta 1.000.000, es bueno siempre colocarlos al iniciar en una tabla de valor posicional, para entender más o menos cómo es que se distribuye el número. Por ejemplo, en Chalatenango tenemos 8 unidades, 8 decenas, 7 centenas, 1 coma, 2 unidades de millar, 9 decenas de millar y 1 centena de millar. Para leer números hasta 1.000.000, los podemos leer como leemos los números de 4 cifras o de 5 cifras, es decir, de izquierda a derecha. Es decir, que decimos 192.788. Ese sería el número de personas que viven en Chalatenango, 192.788. Ahora podemos intentar hacer el número de personas que viven en Cuscatlán. Solo déjenme borrar aquí para poder escribir el número nuevamente. Hay que recordar que todos estos números tiene uno la posibilidad de escribirlos en la tabla de valores. No es necesario, pero siempre es bueno al empezar. Cuando uno empieza a leer números, es bueno escribirlos en la tabla de valores para poder entender cómo es que se compone. Entonces, en el municipio de Cuscatlán tenemos 0 unidades, 8 decenas, 4 centenas, 1 unidad de millar, 3 decenas de millar y 2 centenas de millar. De la misma manera que leímos los de Chalatenango, vamos a leer estos. Es decir, me falta una coma aquí. Ahí está. Okay. Es decir, de izquierda a derecha, y empezamos por 231. Se agrega la palabra 1000. Y ahora leemos la segunda parte, que sería 480. Podemos intentar leer el resto de los departamentos. Por ejemplo, en Aguachapán tendríamos 319.503. En Santa Ana tendríamos 523.655. En Sonsonate tendríamos 438.960 y en La Libertad 660.652. Intentemos un par de ejemplos más. Se nos pide leer las siguientes cantidades. El primer literal dice 300.000. Luego tenemos 478.209. 400.575. 903.621. Y al final tenemos el número de 1.000.000. Siempre recordando que tenemos dos partes al número. Leemos la primera parte, agregamos la palabra 1000 y luego leemos la segunda parte. Y eso corresponde a leer todas las cantidades siguientes. El último número tiene 3 partes y es cuando inicia el millón. Es decir, que este es 1.000.000. Veamos ahora el tercer número. Se nos pide escribir el número que se representa en cada caso. Tenemos 392.512 y 170.248. La mejor forma de hacer este tipo de problemas es utilizando la tabla de valor posicional, y es porque nos va a permitir ubicar exactamente los números en sus posiciones
y luego solo escribir un número para que se entienda mejor. Por ejemplo, nos dice 392.000. Es decir, que esta es la primera parte de la que estábamos hablando aquí arriba, 392. Entonces decimos, 300 serían centenas de millar, 392, 1000 lo representa una coma, 500 sería un número 5, y 12 incluye las decenas, que sería una decena, y 2 unidades. Para poder escribir este número mejor, solo se dice 392.512. Del mismo modo podemos hacer el segundo número, que dice 170.248. 100 quiere decir que es una centena de millar. Escribimos una centena de millar. Luego dice 70, es decir, 7 decenas de millar y 0 unidades. La palabra 1000 es representada por una coma. Y luego dice 200, es decir, 2 centenas, 40, que quiere decir 4 decenas, y 8, que son 8 unidades. Y finalmente escribimos el número para que se entienda mejor, es decir, 170.248. Y de esa manera hemos aprendido a escribir números hasta 1.000.000, leer números hasta 1.000.000 y poder entender cómo se escriben números hasta 1.000.000 en base a cómo ellos se escriben. Y eso es todo para este video. No olviden suscribirse, dejar un like y dejar comentarios si tienen alguna duda o pregunta. Y nos vemos en el siguiente video.